Buenas tardes a todos los que nos están acompañando una vez más en este tercer encuentro de las segundas jornadas docente UCACHA 2020, edición virtual. Hoy vamos a estar abordando una temática, pero primero voy a presentar a quienes me están acompañando en esta mesa virtual. En primer lugar, le voy a dar la palabra al señor Intendente Municipal, Ariel Moreira. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, la verdad que para nosotros ha sido un gusto esta jornada, haber poder llegado a esta última charla, a esta última disertación. La verdad que la propuesta siempre fue muy interesante, hemos disfrutado mucho de las charlas, como disfrutaremos seguramente de esta que va a empezar ahora en minutos. Bueno, Franco, te comprometo y comprometo a la Comisión de Cultura que nos pongamos a trabajar por las ediciones que vienen, busquemos los formatos que hay que buscar, la verdad que son charlas súper aprovechables, que uno las disfruta un montón, así que bueno, te tengo seguido por acá y así vamos a conversar sobre las charlas que vienen y los formatos y demás. En verdad, agradecer a la Comisión de Cultura, agradecer a los auspiciantes, a todos ustedes docentes, muchísimas gracias por estar, por colaborar, por hacer sus aportes, a los medios de comunicación y como dije recién, a los auspiciantes, a las fundaciones, bueno, que siempre están, cada vez que los llamamos están dispuestos. Y a los disertantes, por supuesto, que han tenido la claridad y han sido lo suficientemente prácticos, didácticos y en ese punto convocante para que esta jornada se desarrolle con éxito y esta charla, esta última seguramente será tan interesante como las que pasan. En verdad tengo acá también la declaración que obtuvimos desde el Ministerio de Educación, de la Secretaría de Educación de la provincia, donde resuelven declarar de interés educativo las segundas jornadas docentes de UCACHA, que si puede ser se las leo. La Secretaría de Educación, Córdoba, 7 de septiembre de 2020. Las actuaciones presentadas por la Municipalidad de UCACHA, conjuntamente con la Comisión Municipal de Cultura, en las que solicitan se declare de interés educativo a las segundas jornadas docentes, UCACHA 2020, edición virtual, la escuela en contextos actuales, perspectivas y desafíos, se llevarán a cabo en formato virtual desde el 9 al 23 de septiembre del presente año. Considerando que estas jornadas tienen como objetivo de pensar y repensar el rol de la escuela hoy para fortalecer el derecho de acceso a la educación de calidad de los niños y niñas, jóvenes y adultos, proponiendo retomar líneas de acción llevadas a cabo en los diferentes congresos pedagógicos desarrollados en la ciudad de UCACHA en años anteriores. Que es destacable que las temáticas abordadas no están solo destinadas a equipos directivos y docentes, sino que acercan a las familias valorando el uso de los medios de comunicación y las redes sociales, incluyendo un espacio destinado a los estudiantes de los 16 centros educativos de la mencionada localidad, de todos los niveles y modalidades. Que los especialistas convocados tienen amplia formación y reconocida trayectoria en las temáticas que abordan, como efectos y afectos en los adolescentes en tiempos de pandemia, entre otros. Por ello, los informes producidos y en el uso de atribuciones conferidas por resolución ministerial número 118/2006, la Secretaría de Educación resuelve declarar de interés educativo a la segunda jornada docente de UCACHA 2020, edición virtual, la escuela en contextos actuales, perspectivas y desafíos, que organizada por la Municipalidad de UCACHA, conjuntamente con la Comisión Municipal de Cultura, se llevarán a cabo en el formato virtual desde el 9 al 23 de septiembre del presente año. Protocolícese, comuníquese, notifíquese, publíquese en el boletín oficial de la provincia de Córdoba. Esa es la declaración de interés educativo de la segunda jornada docente de UCACHA 2020 de la edición virtual. Muchísimas gracias, es un logro de la Comisión de Cultura, de la Municipalidad, es un trabajo en conjunto, muy agradecido y seguramente, como dije hace un rato, ya nos vamos a poner a trabajar en las ediciones que vienen para que salga tan linda como esta y espero que sea de modo presencial. Muchísimas gracias. Gracias, Ariel. Gracias por esta resolución en la cual has trabajado fuertemente con el ministro
y para que se consiguiera. Así que la verdad que agradecido en nombre de toda la organización y de los auspiciantes, porque seguimos manteniendo la gratuidad y seguimos manteniendo ser reconocidos por el Ministerio de Educación. Así que gracias. Gracias. Ahora le voy a dar la palabra al licenciado Javier Cané, que es secretario gremial del SADOP, Delegación Río Cuarto, para que nos deje su saludo. Hola, buenas tardes a todas y todos. En principio, dejarles la salutación de nuestro secretario general Richard Ordóñez, que por razones de tener que viajar a Córdoba no ha podido asistir a esta generosa invitación que nos hicieron. Decirle, bueno, darle todas las felicitaciones, saludos. Organizaron y pudieron llevar adelante realmente directamente esta linda propuesta, ¿no? La escuela en contextos de aulas, perspectivas y desafíos, de los cuales para nosotros ha sido una dicha y un honor poder acompañar desde nuestro sindicato de docentes privados, con la disposición y el compromiso que implica la educación y nuestra tarea que hacemos todos los días de la dignificación de la tarea docente. Rápidamente dos cositas para... y la sindicalización docente son compatibles y necesarias, más en este contexto y en estos tiempos. La enseñanza y de las instituciones en una elevación de la vida, en el trabajo, en la convivencia y las relaciones humanas. El desafío de hacer del ámbito educativo un espacio de enseñanza, aprendizaje y de formación que vaya hacia los entornos y la comunidad es fundamental para ser mejores en la democracia. Por otro lado, decirles, a nivel nacional, desde el minuto primero estuvo acompañando de pandemia a todos los docentes, escuchando, proponiendo, disputando y consensuando políticas nacionales, provinciales, lo que se llamó el acta de acuerdo que está circulando en los colegios privados, de derechos, de cuidado y acompañamiento, en pos de una concientización y defendiendo la dignidad de la tarea. El trabajo remoto que nos ha tocado hacer como exclusividad y que realmente nos desgasta y nos está pesando. Así que, dicho eso, nada más, nuevamente darles a todas las felicitaciones y el agradecimiento de hacernos parte de esta linda iniciativa educativa y de formación abierta e integral que intenta acercar miradas, generar lazos y encuentros para los desafíos que a futuro vendrán. Gracias, Javier. Y ahora sí le doy la palabra para ya después ir comenzando a la licenciada Melina Quiabo, que ella es miembro del equipo interdisciplinario de la Fundación Jorge Antonio de nuestra localidad, otro de los miembros de la organización y auspiciante de estas jornadas. Buenas tardes. Soy licenciada en Trabajo Social y formo parte del equipo interdisciplinario de la Fundación Jorge Antonio, en la que ya hace 16 años se desarrollan actividades que están vinculadas a acompañar a las familias de nuestro pueblo en los procesos de escolarización de sus niños, niñas y adolescentes, y es por eso para nosotros muy importante apoyar y acompañar todo tipo de iniciativa y de propuesta que esté asociada a la educación, como lo son estas jornadas docentes, y es un placer poder compartir este encuentro y escuchar a la licenciada. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, unos mensajes técnicos muy cortitos. Por favor, revisen sus correos de mensajería, sus mails, porque hemos recibido varias que han rebotado. Revisen, por favor, los correos no deseados, porque varios nos han escrito que no están recibiendo los mails y, bueno, los hemos estado enviando. Ahora sí, le doy la palabra a la señorita Norma Vilches. Hoy nos acompañan 3 directoras de nivel primario de la localidad que van a estar siendo las moderadoras de este encuentro. Así que ya vamos buscando la palabra de la licenciada Flavia Pícola.
Buenas tardes. El tema, el abordaje del conversatorio de esta jornada es cuidar y enseñar en la escuela, o de cómo cuidar enseñando y enseñar cuidando. Reflexiones en torno al cuidado de la escuela en la pandemia y la escuela que viene. Tendrá a cargo esta disertación la licenciada Flavia Piccolo, quien es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación, ¿sí? Sí, Flavia. Bien. Continúo. Es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación, con formación de posgrado en asesoramiento y gestión pedagógica. Trabajó en ámbitos vinculados a la educación cooperativa, en equipos de integración escolar de nivel primario, como así también en nivel secundario. Es miembro en la UPC del equipo de capacitadores del ICIEC, con talleres, cursos y consultas, y desde el año 2016 en temáticas vinculadas a convivencia democrática y de la Secretaría de Derechos Humanos y Género en la formación de promotores regionales ESI. Se desempeña como docente y asesora pedagógica en nivel secundario. Flavia, te cedo la palabra, que sea una hermosa disertación. Ahí está, ¿se escucha? Estaba presentando la pantalla. Sí, se escucha y se ve perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes por convocar. Gracias a todos quienes han organizado y sabemos que la convocatoria ha sido enorme. Eso habla del compromiso de toda la comunidad de docentes en repensar la escuela, en recrearla, mirarnos para precisamente construir otros horizontes cuando esto pase. Sé que la convocatoria es abierta a familias, así que no lo voy a acotar solo a la tarea docente, voy a intentar ir dialogando también con el cuidado en la familia o la vinculación escuela-familia. La imagen se ve medio en delay, pido disculpas, hay una cosa ahí de no sé por qué, pero bueno, por acá ando. Entonces dijimos, bueno, también ir dialogando con lo que plantearon las expositoras anteriores, quienes me antecedieron, como para que este cierre también sea una conclusión de todo un recorrido en estos 3 miércoles que pasaron. Primero que nada, bueno, el título es un poco largo, no sé, a mí me gusta mucho leer a Pedro Saborido en sus libros, hace títulos así enormes, y termina con icoso. Al título le faltó ese icoso, pero bueno. Entonces, antes de empezar a hablar del cuidado en la escuela y salidas posibles, e invitarlos a reflexionar, pensar la palabra cuidar, la palabra cuidado. En esto de decir, ¿a qué ha estado asociado en general, en el sentido común, en lo que hablamos, en lo que nos expresamos, la palabra cuidar, cuidado? Y ahí aparecen como varias cuestiones, ¿no? Decimos cuidado cuando advertimos que hay alguna peligrosidad, ¿no? Cuando decimos cuidado con andar de noche, puse ahí por la calle, pero cuando esta señal como de alerta, ¿no? Cuidado, que a veces va con un tono también efervescente y fuerte, que tiene que ver con advertir y alertar una peligrosidad. También lo usamos como señal de preocupación, una preocupación y deseo de que otro esté bien, en esto de cuidarte, y lo decimos hasta con ese tono, ¿no? Che, cuídate, cuídense mucho, con tono de preocupación por un otro.
También lo usamos, a la palabra cuidado, para expresar todo aquello que hacemos con cierta meticulosidad, exhaustividad, delicadeza, trátese con cuidado, lo hago, voy a tener mucho cuidado en hacer esto. Tiene que ver con ese trato delicado, meticuloso, exhaustivo, detallado. Y también lo usamos para expresar la práctica de proteger, o sea, porque algo está como protegido y cuidado, lo usamos para decir, bueno, este es un ambiente muy cuidado, esta práctica, este discurso estuvo muy cuidado, me siento cuidado, te cuido, esa idea del cuidado como protección, ¿no? Estoy retomando como sentidos comunes de la palabra cuidado. Y después, en realidad, me puse ahí como a buscar, ¿no? En esto de cuál es el origen etimológico, porque bueno, a uno le gustan esas cosas, de buscar orígenes etimológicos de las cosas. Y curiosamente, cuidar, en realidad deriva y da significación a pensar, significa pensar. Y yo ahí jugué ahí con unas preguntitas, pensar con todo lo que implican las operaciones de pensamiento, ¿no? Pensar como imaginar, como soñar, como preocuparse, como advertir, como todo lo que implica las operaciones del pensar. Tener en cuenta, reconocer. Y hice algunas preguntitas que después me gustaría que como ejercicio que las piensen, en algún momento las vamos a retomar, si les parece, no ahora, pero en alguna pausa, ¿no? Esto de pensar que, cuidar qué cuidamos cuando cuidamos. Pensar en quiénes, en quién, a quién cuidamos. Pensar para qué. ¿Cuidamos para qué? ¿Para qué cuidamos? ¿Quién cuida? ¿Quién piensa? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo cuidamos? Eso es un poco como pensar. Hay un montón de instituciones de cuidado y prácticas de cuidado. Hoy vamos a hablar del cuidado en la escuela particularmente, y el cuidado de las nuevas generaciones o de los recién llegados, pero en realidad, si hay algo que ha tenido como una nota distintiva de toda esta pandemia, ha sido la palabra cuidado, ¿no? Y entender al cuidado como un bien público, como un valor de la necesidad de protegernos para proteger a otros, porque hay algo ahí amenazando, hay algo que nos alerta, hay algo que nos preocupa sobre lo que tenemos que tener y desarrollar prácticas de protección propias y de toda una comunidad. Voy a pasar a la otra plaquita. Bien, como les decía, lo que vamos a hablar en esta jornada es el cuidar en la escuela. ¿Cómo cuidamos siendo escuela? Que es una práctica particular de cuidado. Escuela es un espacio y un tiempo compartido entre generaciones, o sea, intergeneracional, generaciones adultas, generaciones recién llegadas, o intrageneracional, ¿no? Entre pares, con el fin de transmitir y de trabajar en torno a herramientas culturales, conocimientos, adquisiciones, modos de operar con, todo lo que nos ofrece la cultura. Y en ese sentido, ¿no? La escuela ha seguido siendo escuela porque si bien ha tenido un espacio dislocado en el que no han podido compartir, ese tiempo para aprender se ha propiciado desde la escuela y se ha trabajado con artefactos culturales. Por eso, por allí cuando se escinde la tarea de la escuela de la enseñanza, me parece que hay una pata ahí que queda como incompleta en el cuidar desde la escuela. Sí, por supuesto que tenemos que crear trama, por supuesto que tenemos que trabajar la emocionalidad y no eludir lo que está ocurriendo fuera y dentro. Pero siempre pensándolo en la especificidad de ser escuela. La escuela cuida cuando transmite y hay particulares formas de cuidar. Y hay también formas de trabajar esa emocionalidad y lo que nos pasa y de generar otras sensaciones y emociones y sensaciones desde la escuela en el mismo acto de enseñar. Entonces eso como por ahí una primera encuadre, ¿no? De qué significa cuidar en la escuela. Cuidar en la escuela es un cuidar, transmitir.
Y cuidar transmitir precisamente, y ahí voy a traer esto de cómo consigo el cuidado en la escuela, como un hecho asimétrico, como un hecho político y como un hecho pedagógico. Un hecho asimétrico, ¿por qué? Porque somos las generaciones adultas quienes tenemos en nuestras manos y en el deber la tarea de cuidar a estas generaciones que llegan, a estos recién llegados al mundo, tanto familias como escuelas. Familia porque, bueno, hemos decidido traer seres humanos al mundo, y es nuestro deber como acogerlos, ser sus anfitriones y mostrarles el mundo y prepararlos para el mundo, e incluso hasta crearlo, ¿no? Contribuir a crearlo. Y como docentes, quienes elegimos la docencia como también esa tarea que tiene que ver con el alojar a las nuevas generaciones y transmitir algo en el orden del conocimiento que a cada quien le toque, ¿no? Transmitir. Siempre seleccionando desde lo que es más valioso para ser transmitido y decir qué queremos heredar a estos que llegan, ¿no? ¿Qué queremos construir con estos que están como llegando al mundo, a la vida? Entonces, en tal sentido, es un evento intergeneracional. Y yo ahí puse un concepto que es holding, se usa mucho en el ámbito empresarial, pero también en realidad yo lo tomé como, creo que tiene que ver con las instituciones matrices o instituciones que sostienen, financieras que sostienen a otra, pero no es ese el sentido acá. Yo lo tomé de Graciela Frigerio, quien lo toma también de un psicoanalista que se llama Winnicott, pensando en el holding como esa práctica de anfitrionaje o de sostén que tenemos las generaciones adultas para con los que llegan. Esa práctica de, por ejemplo, cuando nacemos y que alguien nos sostiene, en su momento eran en las casas quienes recibían a los niños cuando los daban a luz, en las casas o ahora en las clínicas, obstetras, enfermeras, quien traiga al mundo esa tarea de que cuando una persona nace, se lo sostiene para que no caiga. El holding tiene que ver con eso, con esa práctica de sostenimiento para que no se caiga, como permitir el nacer sin que se caiga, sosteniendo, ¿sí? Haciendo de matriz contenedora. A mí me encanta ese concepto pensándolo en la función que tenemos los adultos con las generaciones que llegan, pero que también es un concepto que se puede trabajar en horizontal, que ojalá que las instituciones, familias, escuelas, y la institución y la sociedad como un todo, pudiera funcionar como esta trama que nos sostiene. Sabiendo de que no sea nada de color de rosa, que hay peligrosidades, que hay cosas a las que tenemos que atender y que no se puede prever todo, pero que estamos tejidos y sostenidos. Bueno, entonces eso, el carácter asimétrico del cuidado en la escuela, ese por un lado. Después, el cuidado como un hecho político, como una responsabilidad y compromiso ético. Ruth, en el primer encuentro, estuvo tensionando esta diferencia entre lo moral y lo ético tiene que ver precisamente con la presencia de otros y de otras. Y en tanto docentes, en tanto adultos, en una familia, tenemos esa responsabilidad y ese compromiso con quienes llegan. Una responsabilidad de proteger, una responsabilidad de considerar a quienes llegan sujetos de derecho, y entre esos derechos, a la educación como un derecho fundamental e inalienable, que en esta época se ha visto como vulnerado, no solo en esta época, ¿no? Pero vulnerado por un montón de deudas sociales y de brechas, que se han como acrecentado, o por lo menos han cobrado fuerza de localización más evidente. Y en cierto sentido, una práctica de cuidado tiene que ver con reparar un poco, es un montón, esto lo dice Kaplan, a la escuela como una institución que tiene la función de reparar heridas sociales, es un montón porque no es solo la escuela, pero al menos contribuir, ¿no? a brindar algo desde en el orden de lo que hacemos siendo escuela que posibilite otros destinos, que posibilite pensarnos, que posibilite cuestionarnos, que posibilite enfrentarnos a las cosas para crear otras. Y esto de poder construir horizontes de futuro más felices, que bueno, eso ya lo vamos a hablar más cerca del final.
Y después al cuidado en la escuela como un hecho pedagógico, como algo que tiene que ver con lo que nos convoca como docentes en una escuela, que es la tarea de enseñanza. ¿Cómo podemos hacer para cuidar, siendo escuela, cómo podemos hacer para cuidar a través de nuestras propuestas de enseñanza? Eso va a ser uno de los tópicos también que vamos a trabajar. Antes de eso, y ahí sí te voy a pedir, Enzo, bueno, les cuento el recorrido que vamos a hacer. Primero vamos a trabajar sobre la escuela de la pandemia, qué cuestiones tuvimos que atravesar y qué notas, qué características tuvo la escuela de la pandemia. Y después vamos a trabajar sobre 3 ejes, que yo se los voy a contar. Pero uno tiene que ver con que la educación es un hecho vincular, y ahí vamos a hablar sobre los vínculos pedagógicos, y cómo sostén de la tarea de enseñanza, y cómo sostén de esta época, en este sentido del holding que les planteé antes. No me gusta usar palabras en otros idiomas, pero bueno, me pareció que este estaba bueno. Después otro que tiene que ver con el enseñar cuidar, o cuidar enseñando, con cómo podemos ofrecer cobijos pedagógicos en estas épocas. Y por último, alguna invitación a pensar en la escuela que viene. Yo aventuro algunas en función también a un montón de diálogos con colegas. Uno nunca piensa sola, uno piensa con otros. A través de lo que lee, a través de lo que comparte, con colegas y demás. Y eso, bueno, eso va a ser como la invitación final. Por lo pronto, ahora lo que vamos a ver es un videíto en clave humorística. En el humor también hay mucho dolor, pero en clave humorística, para caracterizar brevemente lo que ha sido educar en la pandemia. Ahí, si querés, Enzo. El día de hoy participaron 35 estudiantes y eso es todo lo que tengo que informar a su despacho. Enviar. Vamos a ver un videíto, yo voy a retomar algo, y bueno, sin duda que quien quiera comentar, comenta todo. Después va a haber un momentito para poder socializar eso. Vamos a hacer 2 cortes. Uno después de hablar de la escuela de la pandemia y otro al final. ¿Estamos? Estimó. El día de hoy participaron 35 estudiantes y eso es todo lo que tengo que informar a su despacho. Enviar. Ahora sí. Descansar por fin. Y ahora, ¿quién será? ¿Quién será? Estimado profesor, recién me uno al grupo. ¿Podría agregarme al grupo del WhatsApp? Está bien, no te preocupes, deja tus datos y mañana temprano te agrego al grupo del WhatsApp. Listo, ahora sí. A dormir, por fin. No, me muero. ¿Por qué? ¿Por qué? Estimado profesor, mañana tenemos reunión a las 9 por Skype. Mañana. Está bien, director, mañana nos vemos a las 9 por Skype. Estimado profesor, buenas noches, recién ingreso al grupo, ¿me puede enviar la tarea? Está bien, te estoy enviando la tarea, ahí va. ¿A qué correo tenemos que enviar la tarea? La tarea se tiene que enviar a tareasdeltercerob@gmail.com. Profesor, ¿cómo ingreso al grupo? Profesor, ¿cómo ingreso al portal Aprendo en Casa? ¿La tarea es en el folder o en el cuaderno? ¿Puede eliminar a mi mamá del grupo de WhatsApp? ¡Oh my God! Descubrieron la cura para el coronavirus. No lo sé, Rick, parece Profesor, falso. ¿habrá recreo durante las clases virtuales? Profe, ¿me hace una recarga de 5 soles? Profe, no sea maldito, ¿me puede enviar de nuevo la tarea? Profe, ¿le puedo vender una pollada por delivery? Estimado profesor, hemos cambiado de plataforma, tiene que volver a hacer el video. Profe, no sea malo, por favor, elimine a mi mamá del grupo. ¿La tarea se hace en el folder o en el cuaderno? Profe, si no envía esta cadena a 50 contactos, ¿tendrá mala suerte en el amor? Profe, mi impresora ya no tiene tinta. Ya basta, por favor, basta. ¡Carajo, mi celular!
fue una política de cuidado, sin duda, de no exponernos ante la peligrosidad, pero eso implicó también otras cuestiones, ¿no? Bueno, tener que reinventar, cuestiones para aprender, brechas digitales que no están saldadas, deudas sociales, como les dije. Y al principio fue como, adquiriendo, como les dije, distintas características esto de enseñar. El profesor WhatsApp y tenía llamadas telefónicas. El WhatsApp ha sido por ahí la vía más democratizante, en el sentido de que es de acceso más expandido. Entonces, por allí fue la estrategia primera, o que se fue encontrando para vincularnos y para encontrarnos, y para comunicarnos, transmitir tareas, voces, explicaciones y demás. Sin duda que no es lo mismo aprender en una plataforma digital, con todos los medios disponibles, a tener que a lo mejor utilizar un WhatsApp, o a veces ni siquiera, ¿no? Cuadernillos impresos. Pero siempre nos las hemos arreglado para que el ser escuela y el vínculo se construya y se sostenga el derecho a aprender. Y sobre todo para que el otro y la otra se sienta pensada, se sienta cuidada. Y ahí jugué con lo de pensar, cuidar. También en esto de que el docente está como ahí todo el tiempo disponible, alguna cuota de autoexplotación, sobre todo al principio, esto es algo que plantea Byung-Chul Han, en esto estar todo el tiempo disponible, ¿no? De no tener de un tiempo que parecía no acabarse, todo copado con la tarea de enseñar. Y en este sentido, hemos tenido que aprender también a poner esos propios límites que los hemos tenido que construir también, no solo individualmente, sino institucionalmente, que no significa no estar para nuestros estudiantes, sino que significa también cuidarnos, ¿no? Después algunas cuestiones que tuvieron que ver en este primer momento con replicar la presencialidad física. No sabíamos cuánto iba a durar, creímos que iban a ser 15 días. Y entonces actividades y tareas con miras a encontrarnos nuevamente. Como gran parte de lo que hacemos en la escuela tiene que ver con el hecho de encontrarnos, de intercambiar y demás, que encontró sus límites, ¿no? Y cómo fuimos reinventando, hasta cuestionando lo que veníamos haciendo, cuestionando cómo lo planteábamos, revisando nuestras consignas, revisando las cuestiones visuales y estéticas de los formatos en los que presentábamos la info, y en eso había un aprendizaje muy interesante. Pero bueno, empezó siendo como con una cuota de inmediatez de improvisación que fue cobrando intencionalidad, y lo vamos haciendo, estamos en septiembre, pero lo vamos haciendo muchísimo mejor. Y estamos garantizando el ser escuela, con todas las dificultades que tuvo, ¿no? Con todos los que se nos han escurrido, con toda esa preocupación crucial por quienes todavía no están y que cuando se conectan nos generan una felicidad tremenda, esos que por ahí en el aula nos causaban los dolores de cabeza y que cuánto los estamos extrañando, y que estén, ¿no? Esas presencias que están ausentes. Y después algo que ha tenido que ver con, bueno, yo puse ahí el entorno amenazante, normalidad. Es una frase que se le escuché decir al Papa Francisco. Yo no soy una persona muy religiosa en la actualidad, lo he sido en algún momento, pero me conmovió eso, me interpeló fuerte, de decir, estamos en un entorno amenazante, pidiéndole normalidad a este entorno, en muchos casos y en muchos ámbitos, en las familias, con nuestros hijos, con nuestros estudiantes, con nosotros mismos. En realidad es un entorno amenazante, entonces poder tirar un manto de piedad en lo que estamos haciendo, todo en el ámbito de lo posible, sin duda sin relajarnos, porque hay algo que hemos manifestado, un compromiso enorme y tremendo, y destacable, pero que no estamos en una condición de normalidad, ¿no? Pensar en qué es lo que vamos a construir también a partir de esto. Pero me parece que por ahí los mantos de piedad y poner frenos y desacelerar es como una práctica de cuidado. Y después esto que puse ahí como situaciones límites, que nos permiten priorizar y revalorizar. Esto de
de algo que también había planteado Ruth, en torno a las escalas de valores o a los sistemas de valores. Esto de qué es lo importante. Sin duda que las situaciones límites nos colocan en una situación de reposicionar qué es lo importante. Y hay mucho que hemos construido en esta época de qué es lo importante y qué cosas por allí no lo son tanto. ¿Qué cosas sí son escuela y qué cosas no? Y que estaría bueno revisar. Yo ahora me estoy situando en escuela, ¿no? Pero en general en la vida, ¿no? Vengo yo justo ahora de transitar con una situación así angustiante y tormentosa, porque tuve una hijita internada, nada que ver con el COVID, sino con una infección en su pierna. Y la verdad que cuando esas cosas pasan, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando una pandemia nos golpea, a todos les habrá pasado en situaciones límites y extremas de la vida, que todo se reposiciona y todo se relativiza. Incluso hasta lo que enseñamos, ¿no? Ahora ya pensando en la tarea que nos convoca, hasta decir, bueno, hay cosas que revisamos este arbitrario cultural que se seleccionó para ser enseñado, que lo ponemos en cuestión y decir, es importante, tiene potencialidad. Y eso es lo que tienen las crisis, ¿no? Y estos momentos límites, que bueno, hay que transitarlos, no están buenos, pero que nos permiten reacomodar y volver a crear y ordenar otras cosas. Bueno, puse ahí, bueno, la incertidumbre, pero en esa incertidumbre hemos construido certeza y hemos seguido siendo escuela. Hemos podido seguir siendo escuela. Y eso es como muy valioso. Una institución que todavía sigue tejiendo, que todavía sigue ligando, y que crea trama social, que de eso vamos a hablar en un ratito. Antes de pasar a lo que sigue, que es trabajar en los ejes, me gustaría saber cómo vamos, si hay alguna pregunta, repercusión, duda, algún comentario, algo, si tienen ahí. Flavia, una Sí. preguntita. ¿Qué piensa del cuidado en cuanto a la improvisación de escuelas en espacios públicos, en calles, plazas? Ahora, Es una preguntita que hace Ana. mirá, es un poco lo que, en la línea que venía pensando, me parece que no, ¿para qué apurar? ¿Para qué acelerar? ¿Para qué exponer? Esto de que el cuidado es un bien público. Esperemos que esto pase, cuidemos de otra forma, cuidemos a través de lo que vamos haciendo. Sin duda que nos extrañamos y extrañamos horrores el estar con otros, porque si hay algo que ha tenido también esta pandemia ha sido el estar muy en solitario. Y no solo la presencia física, sino también poder compartir, estar, la presencia con toda la gestualidad, con el construir colectivamente, que lo hemos ido sorteando, pero que bueno, que extrañamos horrores, y qué suerte que extrañemos, qué suerte que todavía estos medios virtualizados, mediatizados por tecnología no lo reemplacen. Eso pienso, que no sé si es el momento. Por más que lo desee profundamente, ¿no? Sí, sí. Eso. Sin duda. Por el momento no hay otra preguntita, no sé si comentarios. Dale, lo que te parezca. Voy a tomar agua. Gaby, toma. Por el momento no. Bien, bien, no hay nada más. Bueno, entonces seguimos. Bien. Los he dejado callados, che. Bueno. Lo que sigue que, bueno, en realidad ilustré ahí con algunos memes un poco lo que ha tenido que ver con los signos de esta época o las características de educar en esta época. Los memes tienen esa función por ahí de descontracturarnos, pero que también dicen cosas. Bueno, hay uno que dice ahí, yo en media clase en línea con mi Xiaomi, con wifi del vecino. ¿Cuánto se ha atendido en esta época de solidaridad, en estos contextos donde no había conectividad, para sostenernos socialmente? La vecina que ha prestado el wifi, aquellos que cuando se pudo salir un poco iban a las puertas de las escuelas para poder conectarse. La que compartió el plato de comida, y demás, ¿no? ¿Cuánto
se ha tendido solidaridad en esta época, sobre todo en estos sectores más vulnerados. Bueno, eso también tiene que ver con lo que dice abajo, promueven las TIC y no hay ninguna red abierta, una deuda que hoy no podemos pensar en que la conectividad no es un derecho humano fundamental. Después hay otra, y antes de pasar a los dos últimos memes, hay uno que, bueno, dice ahí, cuando vuelvo del baño y encuentro a mi mamá en la clase virtual preguntándole al profesor cómo voy. Esto que también aparecía en el video del profesor, de una actividad que ha estado muy mediatizada por las familias. Yo le digo el juego de habilitaciones que se daba ahí, a veces, sobre todo en primaria, lo que se ha tratado de intentar es de poder tener vínculo directo con los estudiantes y se han encontrado un montón de estrategias, pero que al principio era todo mediatizado y el desafío que también implicó pensar en ese sujeto familia que estaba siendo anfitrión de nuestra propuesta y que necesitamos también cobijar, ayudar, asistir, brindar pistas para poder ayudar a sus estudiantes, sabiendo también del agobio que significa esto, ¿no? Y después, por otro lado, dos que dicen, yo faltando a mi clase online porque no puedo usar el celular en clase. Esto cuando yo les decía recién de cosas que relativizamos y que decir cosas que sabemos que son ser escuela y otras que por ahí no tienen que ver tanto y que las podemos poner ahora un poquito en cuestión y pensarlas como arbitrarios. Un poco eso, ¿no? Un montón de cosas, qué sé yo, pensar en la vestimenta, pensar en un montón por ahí de rituales, ¿no? Que tienen las instituciones, que en sí son importantes, pero que no hacen al ser escuela, ¿no? Y eso nos permite por ahí repensarlo, revisarlo y poder construir algunas otras cosas. No digo todo, pero bueno, repensarlo. También veía esto de yo que trabajo con ESI, los sesgos de género y estas separaciones que aparecen en las escuelas, que ahora en la virtualidad, toda esa desigualdad, a ver, aparece una desigualdad en torno a acceso y también a los modos de aprender y demás, pero esas otras desaparecen, ¿no? Bueno, después dice, tú te has conectado a las 10:02, así que te quitaré un punto en... Y esto que tuvo que ver con la evaluación también en la época de la pandemia, ya no ligada, que nos costó un montón y nos sigue costando desligarla del hecho de acreditar y certificar. Bueno, ahora se nos viene el brete de acreditar a los últimos años. Pero lo hemos tenido como asociar más a los aprendizajes y en cierta forma poder identificar, y por ahí no es cómodo pensarlo, no estoy diciendo una baldosa cómoda tampoco, pero pensar que la evaluación punitiva hay un montón de prácticas punitivas, ¿no? Que a veces era lo único que convocaba a los estudiantes, y ahora pensar en otros modos de convocar, y de alojar, y de eso, de ligarlos a la tarea de enseñar, la tarea de aprender. Bueno, ahora vamos como a esta última parte, que en realidad es como la mitad sería. Vamos a tratar de acelerar para no pasarnos mucho del horario. Prometo. Y son 3 ejes, como les dije. La educación es un hecho vincular, pensar en el vínculo pedagógico como un soporte, con algo que tiene que ver con que no hay... ¿Y por qué le digo vínculo pedagógico? Porque es precisamente a través de la tarea de enseñar y aprender. Es un vínculo a través de lo que proponemos, ¿no? Y siendo escuela. Pensando en los vínculos inter e intrageneracionales, no solo los vínculos de docentes o de adultos con estudiantes, sino también los vínculos entre ellos, que tanto se ha perdido este año de grupalidad, sobre todo pensando en los grupos que recién se inician y que se estaban en proceso de conformación, como los primeros años, o en estos que se están yendo de la escuela, se están yendo sin poder transitar su último año con toda la gloria y fanfarria que significaba. ¿Cómo podemos desde la escuela cuidar y seguir tejiendo esas tramas no solo intergeneracionales, sino entre ellos, entre ellas? Pensar en que la escuela es una institución que sigue tejiendo trama social, porque sigue organizando los tiempos de la familia, porque sigue convocando en torno a una tarea común,
porque sigue ligando, en medio de tanta soledad, sigue ligando y sigue tejiendo. Bueno, a mí me encanta la idea de tejer, de que estamos tejidos y tejidas. Bueno, lo de juego de habilitaciones con la familia, eso ya un poquito lo anticipé antes, relativo a estas necesidades de acercarnos y de acercarnos en esta tarea compartida de cuidar, transmitir a estas nuevas generaciones. Y algo relativo con la gestión de los vínculos, pero ya lo voy a desarrollar en el espacio específico. Ahora solamente anticipo. Cuidar, enseñar cuidando, esto de cómo podemos ofrecer esos cobijos pedagógicos, como esos andamios es esa figura bien de la construcción que sostiene algo hasta que ya puede prescindirse de eso, pero que al principio es necesario, porque si no todo se cae. Bueno, ¿qué andamios podemos ofrecer? Para después poder retirarlos, pero que al principio los tenemos que ofrecer desde la escuela, o en el acto de cuidar. Cómo habilitamos el goce y cómo alimentamos el deseo, eso es algo que también trabajó en el encuentro anterior, la licenciada. Trabajando esto, cómo generamos, más allá de tramitar las emociones actuales y qué nos va pasando, además cómo habilitamos otras cosas, y otro goce, y el derecho de desear, el derecho de soñar, ¿no? Como también una práctica de cuidado. Y después, en la escuela que viene, en este cambio de paradigma, ¿qué cosas aprendimos? ¿Qué cosas creemos que vienen para quedarse? ¿Cuáles desafíos tenemos ahí pendientes de seguir construyendo? Bueno. Bien. Utilicé como ilustraciones algunas pinturas de Claudio Gallina, es un artista plástico que particularmente me encanta. Este se llama Atrapa Sueños, es como una gran mandala con chicos y chicas ahí tejidos y sostenidos, y que tiene que ver un poco con lo que decía antes. Pensar en el vínculo pedagógico, entonces dijimos, como un soporte, con algo que sostiene y con algo que nos liga, y en todas las acciones tendientes a fortalecernos, por más frustrados, a veces la verdad ha habido situaciones muy frustrantes de chicos y chicas con los que no hemos podido tener ningún contacto, que se nos han escurrido y que nos generan como mucha angustia. Pensar en esto de la gestión de los vínculos, lo que decía, que ha habido como múltiples vías para vincularnos con estudiantes. Hemos encontrado medios, pero no sé, de abajo de los zapatos. Y múltiples actores también. En la escuela secundaria lo que pasa mucho es que a veces no hay un contacto directo de docentes con estudiantes, sino que se mediatiza con otros, como coordinadores, preceptores, los mismos directivos. Y eso también a veces, y sin duda tiene que ver con decisiones institucionales que estaría bueno, ¿no? Preguntarse, revisar. Lo importante es, digamos, sostener el vínculo, pero ese liazón, eso que nos liga y nos teje. Pero bueno, estaría bueno por ahí que no esté tan mediatizado y poderlo tenerlo más directamente. En primaria ha sido como otro el trabajo, a veces ha sido hasta de docentes que han ido a las visitas a las casas, como para encontrarse con sus estudiantes. Hay como lógicas distintas también, ¿no? En secundaria y en primaria, y en inicial. Y hay algo fundamental que tiene que ver con el hecho de pensarnos, y que tiene el hecho de cuidar pensándonos, de pensar de que en eso también estamos construyendo trama y nos estamos ligando. Por más que hoy no tengamos el contacto estrecho, por más que hoy no nos podamos encontrar, por más que hoy se nos estén escurriendo, que puedan de alguna forma entender, o que no se encuentren con lo que no se sientan convocados, o que no tengan ganas, o que nosotros, a pesar de todos los esfuerzos que hagamos, no estén. Hay algo en el orden de ese pensamiento, hay algo en el orden de ese llamadito que yo le hice, de esa carta, de ese mensaje, de esa propuesta pensada para ellos y para ellas, que va a llegar y que va a ligar, y que cuando nos encontremos va a ser distinto, porque nos va a sujetar. Entonces, por más que, bueno, siempre hay un otro en el vínculo, siempre hay un otro, una otra, unos estudiantes, unos hijos, un otro, una otra. Pero lo importante es tender ese puente y saberse, y que el otro pueda saberse deseado, saberse pensado, y saber que no es lo mismo que no esté.
Bueno, y después algo que tiene que ver con el respetar los tiempos y modos de esa presencia, entendiéndonos todos atravesados por lo que nos está quejando socialmente, mundialmente, y pensar en esto que decía el orden de las prioridades. Hay presencias que, bueno, que los aprendizajes se pueden recuperar y que las presencias es más difícil, una presencia que nos falta remontar, ¿no? Entonces también tender a algún manto de siempre reconociendo que la educación es un derecho y teniendo el puente y deseando y brindándole lo mejor en ese momento en el que lo encuentro. ¿Sí? Bueno, esa es otra imagen de Col Gallina que a mí me encanta, que es como un tejidito de ramas o de hilos puede ser. Algo que tiene que ver con bajar el nivel de angustia, que es poder tramitar y transmitir la calidad de transitorio de este tiempo, que no es algo que va a durar para siempre, que es algo que va a pasar y que está pasando, y que no caer en la catástrofe nos ayuda también bastante a salir de algunos estados. Esto que les decía de generar grupalidad, poder potenciar alguna instancia de intercambio también entre amigos y compañeros, que es en uno de los artículos y de los videitos que me tocó presentar para educar, y de un ciclo que hizo la UPC, planteaba esto de una idea de patios virtuales o lugares de encuentro, que es lo que sin duda más extrañamos de la escuela. Y después hay otra cosa que me preocupa fuertemente, que tiene que ver con situaciones de vulneración de las infancias y juventud en el ámbito intrafamiliar, cómo se puede hacer para generar algún código, así como el que se generó para el de la violencia de género. Vieron que se pasan como videitos con recetas de cocina, en silencio, pasando cartelitos diciendo podés llamar acá, que cómo se puede hacer con los estudiantes para localizar. Hay una campaña que se hizo desde UNICEF y el Ministerio de las Infancias para pedir que desde las escuelas se pueda identificar eso a través de un llamado, de un diálogo, pero bueno, habría que crear ese código, ¿no? Hay ahí como un vacío en cómo crearlo y generarlo. Bueno, y un poco de lo otro ya lo dije. Bueno, algo que plantea Karina Kaplan, que a mí me gusta mucho, que dice cómo podemos ayudar desde la escuela a acompasar el sufrimiento social, y habla de una práctica que tiene que ver con historizar las emociones. Historizar, ¿no? Ir como relevando qué es lo que nos va pasando y registrarlo, poder registrar eso, para poder después a la vuelta construirlo algo de lo común, porque es algo que no es solamente individual, que es social, que es compartido, ¿no? Entonces que eso también sea un insumo para la vuelta, para cuando volvamos, el poder reconocernos el tránsito por esto, ¿no? Y ayudar sin duda a tramitarlo. Ya voy al segundo eje, y ya nos vamos acercando al cierre, que tiene que ver con cómo cuidar enseñando y cuáles cobijos pedagógicos. Me encanta a mí ese concepto de cobijo pedagógico. Bueno, esto es un poco cuáles fueron las lógicas, pero construir cobijos para construir el sentido de por qué aprendemos, poder nosotros pensar en cuando seleccionamos los contenidos, desde qué criterios lo hacemos, qué es esto que decía de para qué cuidamos, para qué transmitimos, qué es lo que queremos transmitir, qué es lo que queremos cuidar. Y en esa selección, desde lo que más valioso tengamos para ofrecer, que lo podamos ofrecer, ¿no? Que creo que es lo que hemos estado haciendo. Ese meme que puse ahí, como del hombre araña, todos señalándose, todos iguales, refiere a lo que también tuvo que ver la recreación de la presencialidad en las consignas, que no eran por ahí consignas de producción y que nos presentaban todos trabajos iguales. Bueno, ahí tengo como una propuestita que ha salido también como estrategia en un montón de escuelas y entre docentes. Bueno. Bueno, esto de poder alojarlos en la propuesta pedagógica. Ofrecer cobijos, ¿cómo? A través y acá la importancia de, te voy a pedir ahí, Enzo, si puedes pasar el otro videíto, es cortitísimo, del chavo. ¿Puede ser? Vos avísame cuando esté. En primer lugar, el boliche se juega en una mesa que debe tener algo así como 20 metros de largo.
Bueno, quizá un poco más, un poco menos. De todos modos, al final de la mesa hay 10 pinos. Y el objetivo del juego consiste simplemente en derribar esos pinos con la bola. O sea que gana el juego el que derriba más pinos. ¿Entendiste? Sí. Si querés la preguntita, vamos, ¿eh? Eso te decía. Ah, bien, bien. No te entendí que pedazos. No, en YouTube está saliendo el video del chavo. Pues. Nosotros no vemos ni escuchamos nada. Bien, dale, entonces espero. no hagamos la preguntita todavía. Bien. Después. Gracias. Bueno, un poquito ahí lo que nos trae el video del chavo es la función que cumplen las palabras entre lo que decimos, lo que el otro entiende, ¿no? Y la importancia crucial que tiene cómo las usamos en esta época, porque es el vehículo, el único que tenemos, porque no tenemos otro andamio ahora disponible ante la distancia y el tiempo en diferido. Y algo también que tiene que ver con cómo comunicamos a estudiantes y a familias. Estudiantes, ser lo más exhaustivo posible sobre lo que se tiene que hacer. Y con las familias también, en cómo hacemos para que puedan ayudar, para que puedan acompañar, usando palabras claras, concisas, precisas, que orienten, que guíen, aunque parezca que pecan de explícitas, pero poder utilizarlas. También como soporte el diseño estético, porque al estar trabajando mediatizado por una pantalla, es muy importante tener en cuenta eso, ¿no? Cantidad de información, imágenes, utilizar otros lenguajes como los audiovisuales, que acerquen más de lo que alejen en torno a lo que ofrezcamos desde la escuela. Y sin duda la relación tiempo-contenido, tener un poco de consideración en esto que decía de la compasión, y de lo que es posible. De repente nosotros realmente advertimos que quizá en 2 semanas de clase avanzamos lo que estamos avanzando en 2 meses. Pero los tiempos en diferido son diferentes y se perciben diferentes. Y recibir una información toda junta en una pantalla, sin duda que tiene también sus efectos, ¿no? Y esto que les decía de relativizar con contenidos, nuevos criterios de selección. En el cole donde soy asesora pedagógica, hay algo que me encantó, que planteó el vice, que dice, a la hora de seleccionar contenidos para enseñar, está bueno, y el único consejo que daría, nos dijo, fue pensar en esos conceptos o contenidos que a nosotros nos gusta mucho dar, que nos apasiona mucho dar, y lo consideramos como que es lo más valioso que tenemos para ofrecer. Bueno, seleccionemos eso. Y seguramente que se le vamos a meter la pila, la innovación y la pasión que es necesaria para convocar a otros en estos contextos. Y esto que digo de las consignas productivas, tienen que ver con consignas que implican producir conocimiento, más que el copy-paste o el copiar y pegar. Esa también como una práctica de cuidado, y que preguntarles, ¿no? ¿Qué aprendieron? ¿Qué te gustó? Actividades que sean como para opinar, para argumentar, para abrir otros mundos. Hay algo importante que dice Dussel, que a mí me gusta mucho, que habla del permiso para balbucear, del permiso para equivocarnos, que este sea un tiempo que ha sido un tiempo de balbuceo y de inmediatez y de recreación permanente, que también permitamos ese balbuceo en nuestros estudiantes y ese permiso para equivocarnos. Bueno, y allí hay una imagen de Claudio Gallina que se llama Proyección de Deseo, es unos chicos, una chica y un chico en un pizarrón donde le está dibujando, ¿no? Proyecciones y partes que no están, pero que se desea que estén. También que sean como algunas actividades que habiliten el derecho a pensarnos y a soñar y a desear otros horizontes y a pensar incluso hasta cómo los construimos. Es re utópico, pero si uno no tiene una cuota de utopía en la enseñanza, ¿para qué? Los contenidos están para transmitir esto de lo valioso que tenemos como generación adulta, pero también para subvertirlo, para generar otra cosa, todo
sabiendo que nada es instantáneo, que los dolores y las desigualdades existen. Pero bueno, la posibilidad de desear y de soñar es importante. Y que tiene que ver también con un modo de tramitar las emociones, de no solo quedarnos como por ahí resbalando sobre lo que nos pasa, sino también poder pensarnos en un horizonte futuro. Por último, ya el último eje, y ya para invitarlos a compartir y a pensarnos, traje un poema de Borges que se llama Son los ríos, y dice así: somos la famosa parábola de Heráclito el Oscuro. Somos el agua, no el diamante duro, la que se pierde, no la que reposa. Somos el río y somos aquel griego que se mira en el río. Su reflejo cambia en el agua del cambiante espejo, en el cristal que cambia como el fuego. Somos el vano río prefijado rumbo a su mar. La sombra lo ha acercado. Y esta parte es la que más me gusta. Dice: todo nos dijo adiós, todo se aleja. La memoria no acuña su moneda. Y sin embargo, hay algo que se queda. Y sin embargo, hay algo que se queja. Y esto como una invitación a pensar en la escuela que viene. ¿Qué de todo esto, que esto de ser tiempo, y que la escuela es un tiempo, y es esto que va pasando y que va transcurriendo, qué se va a alejar ya de la escuela? ¿Qué va a quedar? ¿Y qué se va a quejar? ¿Qué va a seguir generando la piedra en el zapato del ser docente, del ser escuela, y con toda la necesidad de esa queja para poder avanzar, ¿no? Y entonces vamos a la próxima placa, pensando en la escuela que viene, y ahí son las preguntitas que les dejo, para que vayan pensando. ¿Qué va a quedar? ¿Qué se va a quejar? ¿Y qué se va a alejar? Yo pensé algunas cositas que pueden llegar a quedarse y que me parece potente que queden. Primero, esta revalorización del espacio y tiempo comunes, de cuánto los necesitamos y de cuánto lo extrañamos. Yo creo que eso va a ser como potenciadísimo cuando nos encontremos. Me parece que va a ser algo hermoso y va a ser como vamos a necesitar dedicarle mucho tiempo y espacio a esto de estar juntos, porque sin duda fue lo que más extrañamos y creo que tiene una potencia muy fuerte a la hora de pensar la escuela que viene. Después, esta tarea educativa central en los aprendizajes, más que en la calificación. Me parece que esto de la evaluación formativa es algo que tiene que quedarse, que ya venía como instalándose. La escuela viene ya con un tránsito de paradigma, que me parece que está bueno que hay cosas que se queden. Después en esto de rediseño curricular, ¿qué saberes realmente necesitamos? Esto nos encontró con un montón de saberes que no teníamos y que necesitamos revalorizar, adquirir, potenciar. Pensar en lógicas colectivas y democratizantes. La necesidad de salidas colectivas y de que estemos todos, porque cuando estemos todos, sin duda que hay un horizonte más feliz. Y sin duda, algo que va a tener que ver con prácticas justas y reparatorias. La justicia tiene que ver con algo de lo reparatorio y con eso de la preocupación por las presencias ausentes, por todos los que no estuvieron y cómo hacer para volverlos a ligar, no solo a la escuela, sino a la trama social, ¿no? Bueno, con eso ya iríamos como finalizando. Si les parece, pasamos a preguntas, apreciaciones. Les dejo esas últimas. ¿Qué creen que se va a quedar? ¿Qué se va a quejar? ¿Y qué se va a alejar? Espero haber sido clara en las exposiciones. ¿Qué? Mari, activa el micrófono, Mari. Sí, en eso estaba. Sí, hay unas preguntitas. Belén nos está preguntando: creo que hay que ponerse un límite y poner horarios de entregas o consultas. ¿Qué le sugeriría al respecto?
Es como que lo dijo ella. Hay que poner límites, sin duda, y creo que los límites se entienden. Al principio cuesta aceptarlos, como a todos nos cuesta aceptar algún límite impuesto, al menos a priori, pero eso después en realidad convoca y brinda claridad y brinda algunas certidumbres también, ¿no? De decir, bueno, voy a estar disponible en tales y tales horarios, e incluso para las reuniones a los que nos convocan en las escuelas también, ¿no? Me parece que poniéndolos, y son decisiones, como dije, ¿no? Si uno las toma individualmente, es más difícil por ahí sostenerlas e institucionalizarlas. Está bueno que esas decisiones se tomen como colectivamente, que se transmitan también desde las direcciones de quienes gestionan las escuelas, ¿no? Eso, como práctica de cuidado también de docentes. Exacto. Gloria nos pregunta, ¿cómo nos cuidamos o podemos ayudar a cuidar a aquellos estudiantes que parecieran estar desvinculados del sistema? Y ahí ha habido, ¿no? Lo sabrán ustedes, también tenemos directoras de escuelas acá, pero ha habido mucha práctica e intento de acercarlos y de vincularlos, y precisamente un poco lo que vine diciendo antes, mucho de lo que propongamos también los va a ligar, ¿no? Si nosotros le damos una letrita, Time New Roman, 8 páginas, que no son tan convocantes, sin duda que a la hora de decir, bueno, no va a invitar mucho, ¿no? Entonces la propuesta de enseñanza sin duda que es desde esta tarea crucial para convocar y para ligar. Y esto que les decía, el llamado, el ponerle gesto y voz al realmente deseo de que estén presentes, hay muchos que hemos podido, como esto que se nos escurrían, que hemos podido convocar, pero hay como todavía, ¿no? De chicas y chicos que han quedado como fuera. Exacto. Abigail nos hace también una preguntita. Dice, para estos espacios de reflexión, patios virtuales, ¿qué temas les parece imprescindibles para abordar? Bueno, a veces se cae como en la tentación de querer contar qué cosas nos pasan, y a veces los chicos no tienen ganas de contar, o a veces no saben también cómo simbolizarlo y expresarlo. A veces una buena es convocarlos a través de una tarea común, no sé, ver videos, compartir una merienda ahí virtual y reírse, contar chistes, hacer un juego, más desde lo lúdico por allí, que también te permita tramitar emociones de otro lugar, de generar otras, por ejemplo, ¿no? La risa, el encuentro. No necesariamente tiene que ser una cosa de ni jolgoriosa, incluso hasta a veces convidar también cultura, leer poemas, ver una película, qué sé yo. Esas cuestiones se me ocurren. Cosas que pasan en los patios, que no necesariamente tienen que ver con hacer una ronda y contar qué cosas nos pasan, ¿no? Claro. Otra preguntita de Claudia, donde nos dices, ¿pensás que los docentes están cuidados emocionalmente? A los estudiantes los llamamos, los saludamos, acompañamos trayectorias, pero ¿se pensó en los docentes? Y yo creo que eso es como el caso a caso. Hay instituciones más amorosas que otras también en eso, ¿no? Y que traman más, y que tejen más, y que cuidan más. Hay algunos que sí, en algunas instituciones yo me he sentido cuidado. Por ejemplo, ahora hablo ya a título personal. Pero bueno, como es esto, estamos atravesados todos, ¿no? Y todos necesitamos de atención y de sentirnos parte de, y también de poder tramitarlo, ¿no? También siendo adultos, siempre reconociendo que somos los adultos, pero que sin duda que estamos atravesados. Sí, sin duda. Bueno, capaz que el desafío también sea eso, ¿no? Cómo generamos prácticas de cuidado entre adultos en las escuelas también. Flavia, en esto voy a aprovechar porque cuando pensamos estas jornadas, pensamos que sean integrales no solamente para los docentes, ni para los directivos, ni para supervisores. También pensamos estas jornadas para las familias, para los estudiantes, y entonces creo que este tema que hoy se está abordando particularmente
hace a toda la comunidad educativa, hace a la sociedad, cómo entre todos nos contenemos, cómo entre todos caminamos juntos y acompañamos en este proceso, principalmente sosteniendo lo que es el vínculo para fortalecer estas trayectorias escolares de nuestros estudiantes. Entonces, tal cual lo hacíamos en la primera, decíamos esto de generar un contrato social, ¿no es cierto?, en donde todos apostamos y aportamos desde nuestros lugares, ¿no es cierto?, a la escolarización y mantener este proceso de la forma que sea y cada cual desde su lugar. Sin duda, Franco, estoy con vos. Uno por ahí acota la tarea a la escuela, pero como el cuidado nos atraviesa, ¿no? Como sociedad, y es un bien público, es algo que lo tenemos que construir colectivamente y de todos los lugares que nos toque transitar y con las personas con las que nos tramamos, y con las que nos tejemos y con las que somos, porque somos seres sociales, ¿no? Muy bien, gracias por el aporte, Franco. No sé si algo más. No habría más preguntitas por el momento. Algunos comentarios, felicitaciones, muy interesante la conferencia. Es tan cierto aquello de la importancia del docente y su compromiso en esta época. Hermosa exposición, muy clara su exposición, siento mucha emoción. Gracias, muy claro todo, felicitaciones. Claudia dice, acá en Córdoba no se aceptan licencias. Eso es descuido, no cuidado. Bien. Y un sí, bien, bueno. Va a quedar mucho aprendizaje. Felicitaciones, Flavia. Muy interesante. Importantísimo tejer redes, camas, para sentirnos partes y cobijados. Qué importante recrear y significar el contenido. Por eso es tan importante la diversificación de las actividades. Estimular con imágenes, con videos o cuadros. Muy bien, muy bien. En realidad esta época ha sido una época que nos ha emocionado mucho también, ¿no? No sé, Enzo, ¿estabas hablando vos? Dale, ahí dejo de presentar. Sí, voy a decir una última cosita. Digo lo último y va. Y ya te... les quería traer así como a mí, no sé si les va a gustar, pero uno convida lo que le gusta y bueno. Algo que escribieron Miriam Softwell e Inés Dussel, que tiene que ver con el cuidado, dicen es una práctica de amor, y no como un amor rosa o sentimentaloide, sino amor como una fuerza motora, dicen. Y sin duda que en los vínculos pedagógicos tiene que ver con esa fuerza motora de los seres humanos, dice, que nos muestra frágiles e incompletos. Algo que nos ha hecho sentir frágiles y vulnerables ha sido este contexto. Y en los vínculos está nuestra fortaleza. Dice, es eso que nos conmueve a punto de dejarnos sin apetito, de querer devorarnos la tierra. Y en esto hay algo que vieron que alumno en realidad también viene de nutrición, viene de alimentar. Lo importante de nutrirnos en esta época, este deseo de también de nutrir el deseo, ¿no? Después dice, el cuidado del otro tiene que combinar, como en todo acto educativo, el amor y la justicia. Cuidar sin que medie ese temor al otro. Esto que decía, no ser uno con su propuesta o con lo que hagamos o con lo que digamos la amenaza, sino poder brindar esa seguridad y la búsqueda de este amparo como algo común, como algo que necesitamos. Cuidar enseñando que la vida propia y ajena es valiosa y que hay que protegerla y que hay que celebrarla. Cuidar valorando lo público, lo que mejor o peor hemos construido entre otros y debe ser cuidado entre todos.
cuidar, alimentando estómagos, que cuánto docente no ha cumplido hasta esa función de ser trinchera contra el hambre, sino también nutrir nuestra capacidad para conocer, para aventurarnos más seguros y más confiados, de que hay otros que van a estar ahí acompañando y sosteniendo. Cuidar, incorporando la hospitalidad como parte de pedagogías más democráticas. Quizá, dicen, esa sea la mejor manera de conjugar los miedos y de ganar protagonismo para formas de vivir más interesantes y más esperanzadoras. Yo creo que nadie está en esta tarea para generar, ¿no?, sufrimientos, temores o ser amenazas, o nadie pasa por la vida para eso. Eso, ¿no?, que podamos como construir redes más colectivas, esperanzadoras y que nos cobijen. Y con esto ya dejo. Chicas, no sé si tienen alguna pregunta o comentario más para agregar. Creo que Javier había escrito en el chat, no sé si lo querés preguntarle a Flavia, Javier. Hola, hola. Sí, había hecho más que todo, bueno, felicitarla por la exposición, muy interesante. Y la pregunta estaba un poquito en relación al cuidado, en cuanto a la experiencia de cuidado, justamente una realidad que nos acorraló y medio que nos forzó a hacer cosas, digamos, impensadas. Si eso, digamos, pensaba ella, podría estar siendo una experiencia que estaría profundizando los cuidados que en tiempos de normalidad teóricamente teníamos. Era simplemente una apreciación que en algún momento se me pasó, pero coincido mucho con el planteo y desde la mirada crítica que ella lo hace, me parece sumamente relevante y creo que es esperanzadora para esta escuela que viene y sobre todo la transformación, ¿no? Una transformación que hace tiempo venía siendo, digamos, medio a media, o sea, se da la posibilidad de planteos profundos. Tendi Fanfani hablaba, a veces más que plantearse cuestiones de tecnología, recursos, evaluaciones, quizás hay que plantearse cuestiones de fondo. Las causas, digamos, y la finalidad de la escuela hoy, ¿no? Digamos, un debate que quizás haya que hacerlo en algún momento. No sé si antes de volver o cuando volvamos, quizás, ¿no? Para resignificar, no sosteniendo como escuela. Comentario y, bueno, mi pregunta, si querés contestar, Flavia. Sumar, más que contestar, sumar a lo que vos venís diciendo, esto de que identificar que ya era una escuela en crisis, que estaba transitando ahí entre paradigmas de modos de ser escuela, y que bueno, esta pandemia nos ha marcado algún camino, si algo bueno podemos sacar, como dice la frase, sacar belleza de este caos es virtud. Si algo podemos resignificar es esta necesidad de revalorizar el espacio de estar juntos, la necesidad del cuidado, el cuidado como un bien, y estas otras cuestiones relativas con algunas prácticas punitivas o arbitrarias para revisar, ¿no? Sumar a lo que dijiste, también de acuerdo. Sí, coincido, y un poco esa es la óptica, ¿no? Cuánto de prácticas, algunos hablan de las pedagogías de sufrimiento, siguen estando presentes en nuestras organizaciones, instituciones inclusive. Cuestión de madurez democrática, quizás cultural, hay mucho para mirar y pensar, repensar, y me parece que está bueno discutirlo, trabajarlo y cuidar, y el autocuidado, digamos, ¿no? Y es fundamental, digamos, porque lo que uno pretende es la mejor escuela es aquella que permite que todo ser humano pueda crecer, desarrollarse.
crecer. Yo creo que... Perdón, no, seguí vos, Javier, sobre un montonazo. Después sigo. Seguí vos. Un poco de letra, me parece. No, son ideas que uno hace tiempo viene pensando y tratando de llevarlos a la práctica con todas las dificultades que implica el sistema y burocratizaciones, el sistema y todo lo demás. Pero bueno, lo que uno intenta pensar y sueña o espera, digamos, una escuela donde los chicos vuelvan después que salen, ¿no? Sobre todo en el secundario, piensa, y no sean escuelas donde no quieren pasar ni por el frente, te encontrás esa situación. Entonces, creo que algo sí o sí hay que transformar. Algo no nos quedó. No, nada más que eso, no. Gracias. Muy interesante. Bueno, eso. Algo de lo que planteé al principio, ¿no? Que para algo estamos trabajando en la tarea de transmisión a estas nuevas generaciones de recién llegados y que sin duda tiene que ver con por ahí, o al menos como se ve, ¿no? Desde esta responsabilidad ética, política, como poder construir y habilitar futuros y destinos más plenos y más felices. Eso. Y esto del autocuidado, ¿cuánto del autocuidado es en realidad colectivo? Porque uno puede elaborar prácticas de autocuidado cuando eso está también validado y construido con otros, ¿no? Nada más eso. No quiero, ustedes me dicen y yo puedo seguir 3 horas, así que, bueno, eso. Quería leer una Sí. La verdad que estas cosas que a veces quedan cortas en lo virtual, cuando uno tiene estos mismos espacios de encuentro y de intercambio, digamos, es mucho más rico y productivo en el sentido que se profundiza de otra manera, digamos, a lo virtual. Acá tenemos clarito, ¿no? Son cuestiones, pero bueno, quedarán pendientes para cuando volvamos, seguramente. Muy bien. Sí, un agradecimiento. Reivindico los espacios de formación continua gratuitos y accesibles, tan importantes en estos tiempos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por el convite, ha sido un placer. Bien, bueno, vamos buscando el final de los finales de esta edición principalmente. Agradecerles, la verdad que Flavia nos has dejado una bella tarde pensando y repensando esto que vos hoy nos has ilustrado. Agradecerle a todos los que nos han acompañado y voy a tomarme un minutito para recordar el tema de los mails. Desde la organización estamos teniendo problemas con los mails. En el día de ayer se enviaron 750 mails, no ha llegado ninguno. No sabemos qué es lo que ha pasado, veremos cómo nos vamos a poner en contacto para hacerle llegar la certificación. Ahí después la señora Roxana va a explicar todo lo referido a la certificación. No me quiero despedir sin agradecer principalmente, y acá los voy a mencionar, a quienes participan de la organización y del auspicio de estas jornadas, que son la Municipalidad de Ucacha, la Comisión Municipal de Cultura, la Biblioteca Pedagógica Ucacha, los centros educativos rurales y urbanos de la localidad, que son 16 centros educativos con todos los niveles y todas las modalidades que están participando en esta organización. A lo largo de estos 3 encuentros nos han acompañado directores, directoras que han moderado, así que agradecerles por su compañía. A la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, Delegación Juárez Selman, a el sindicato SADOP, que nos han estado acompañando, en este caso representado por la Delegación de Río Cuarto, a Cotagro, a la Fundación Jorge Antonio, a la Fundación Carola Andrés, a la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos de nuestra localidad, a los medios de comunicación, a Teleco principalmente, porque nos está permitiendo llegar a todos los hogares de nuestra localidad y principalmente de 11 localidades de la región. Eso es muy importante porque a través de esta jornada hemos llegado a diferentes puntos, principalmente bajo esto que comentó Gaby,
el acceso gratuito a estas capacitaciones y a estos espacios de formación, principalmente también de calidad, porque así lo han hecho todos los representantes y los disertantes que han estado aquí. Y por último, también a FM Vox, la radio local. Así que en nombre de la organización y a todos, muchísimas gracias. Y ya para finalizar, la profe Roxana va a compartirles algunas cosas importantes para que tengan en cuenta. Hola, buenas tardes. Bueno, los certificados de participación los van a estar recibiendo en el mail que registraron cuando completaron el formulario de inscripción. Una vez concluidos los 3 encuentros, previamente estarán recibiendo una pequeña evaluación general de estas jornadas. Les pedimos que revisen sus correos electrónicos, ya que desde la organización recibimos varios mails que rebotan cuando se envía la información. En nombre de los organizadores y auspiciantes, agradecemos a quienes nos estuvieron acompañando virtualmente a seguir pensando, como lo dice el lema, la escuela en contextos actuales, perspectivas y desafíos. De esta manera, finalizamos la edición 2020 virtual. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Un gusto.